Dentro del ámbito del desarrollo sustentable, algunas ventajas que ofrece el ferrocarril como transporte de carga son que el transporte ferroviario en México ha logrado hacer más eficiente en un 400% el uso de combustible, al punto de que un solo galón de diésel permite transportar una tonelada de carga más de 800 kilómetros. Con miras a la nueva administración que inicia en 1 de diciembre, creo que a ninguno de los mexicanos nos pasó desapercibido que varios de los candidatos hablaron del tema ferroviario, lo cual me pareció muy interesante porque es un área de la infraestructura bastante olvidada, cuando menos del ojo público. A lo mejor es eso que dices tú, que como va por otros sitios y no invade lo que las carreteras que son tan visibles, digamos, suelen invadir. ¿Cómo ves tú las diferentes propuestas que hubo durante la campaña? Y sobre todo se habló bastante del tema de Tren Bala, que es obviamente para pasajeros. ¿Y qué viabilidad hay? Porque me dejó un poco frío esto de que desde la época de Porfirio Díaz no ha habido como un gran crecimiento. O sea, casi todo lo que tenemos es de la época de Porfirio Díaz. Claro, le habrán cambiado las vías ya 6 veces, claro, o habrán cambiado los durmientes, pero me imagino que la expansión que requiere México para ser un país mejor conectado por vía ferroviaria deben ser muy grandes. ¿Cuáles serían, si podrías tú, digamos, dictar la política ferroviaria de México para adelante con tu gran conocimiento del tema, cuáles serían los puntos clave? Pues era muy atrevido dictar la política, o pero romper los cuellos ¿dónde romper los cuellos de botella? ¿Cómo hacer que realmente sea un país mucho mejor conectado por la vía ferroviaria? Como cada vez que va uno a Europa te sorprendes lo bien comunicados que están ellos, claro, en materia pues, de transporte, claro, ferroviario, ¿no? Yo creo que hay que verlo en varias formas. Regresando al comentario inicial que hice de la época de Porfirio Díaz, yo creo que la visión de comunicarse al norte fue clave de esa época, sigue siendo. Hoy los tráficos más importantes de ferrocarril que se dan en México, cuando menos internacionales, por supuesto, es entre México y Estados Unidos, sin lugar a dudas. Y ya los puertos. El puerto de Veracruz, una dinámica muy importante, el puerto de Manzanillo, el puerto de Lázaro Cárdenas, Altamira está creciendo de manera importante. Entonces, esas líneas que si bien en su momento se construyeron, creo que no podemos descalificarlas y decir, bueno, no es que no se haya hecho más. Se han modernizado, obviamente. Se han modernizado, creo que es importante resaltar las inversiones muy importantes de billones de dólares que han hecho tanto Ferromex como Kansas, han invertido de manera importante. La red ferroviaria hoy día en México es mucho más fuerte, mucho más eficiente. Son ferrocarriles modernos, lo que se clasifican como clase 1 en Estados Unidos, son miembros de la American Association of Railroads, de la que pertenecemos nosotros también. Entonces, sí, la industria se ha modernizado, esos trazos se han hecho más eficientes, se han hecho correcciones, se han construido nuevas líneas. A lo mejor no se han construido en un número proporcional que suene tan grande o tan fuerte como lo que en su momento se logró con don Porfirio Díaz. Pero bueno, sí hay que hacer ese reconocimiento. Ahora, en el tema de transporte de pasajeros, ese es un tema importante. Creemos que la comunicación de pasajeros por ferrocarril, pues sí tiene que existir, pero también tenemos que definir su existencia. ¿Y por qué? La convivencia de ferrocarril de carga con ferrocarril de pasajeros, aunque bien sí existe en Estados Unidos en algunos sectores y de manera muy limitada, pues también tiene que haber una coordinación. ¿Son como 2 mundos separados? Sí son 2 mundos separados, aunque operan en la misma infraestructura, pero los parámetros de seguridad son muy exigentes y comúnmente operan en sus propias vías, no comparten las vías con los trenes de carga. Como decía, en algunos casos sí, en algunos casos no. O sea, para tener un sistema ferroviario de transporte de pasajeros en México, habría que crear toda una infraestructura ferroviaria nueva o distinta. Lo más sano sería que si se hiciera una infraestructura nueva para los pasajeros, separada de la carga. ¿Y por qué? El crecimiento de la carga se va a seguir dando y tenemos que cuidar y seguir creciendo la infraestructura que existe hoy para la carga. Y la de pasajeros creo que tiene que desarrollarse infraestructura nueva, pero también hay que ser cuidadosos y poner en perspectiva que el costo de la operación de pasajeros es muy alta y no hay país en el mundo en donde la operación de pasajeros no esté subsidiada. La operación de pasajeros no es negocio, a lo mejor soy muy claro en eso, pero sí es importante tener en cuenta. Los trenes bala de Japón todo están subsidiados por el gobierno japonés. Todo está subsidiado. Amtrak en Estados Unidos igual. Está subsidiado. De hecho, año con año en el Congreso de Estados Unidos se aprueba la partida presupuestal
para Amtrak, porque no es negocio. Y aunque bien sí uno va a Europa y bueno, en Estados Unidos no es barato viajar por ferrocarril, es caro, pero aún así está subsidiado. Y obviamente lo que se logra o se busca lograr con un ferrocarril de pasajeros es pues una eficiencia no nada más en el transporte de las personas entre punto A y punto B, pero también que sea un costo razonable y que pueda competir con el avión. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, si lo vemos del contexto de territorio, es un país muy grande y donde ha funcionado el sistema de pasajeros es el corredor noreste entre Boston, Nueva York y Filadelfia, algunos tramos en Chicago, que es la zona conurbada, como lo que ha construido el gobierno federal entre Pantaco y Cuautitlán, pero ya unas distancias entonces largas sí en materia de transporte de personas, el modelo sería tomar segmentos muy específicos del territorio nacional y ahí ponerlos, no pensar en estas cosas que se comentaron en campaña del tren bala a Tijuana. Eso sería muy difícil. Pues es que no, yo veo muy difícil que un ferrocarril, por más bala que sea, pueda competir con un vuelo de Aeroméxico, de Aeromar, Interjet, Volaris, a esos lugares, ¿no? Sí, desde el precio es mucho más... o sea, saldría más caro para un pasajero ir de la Ciudad de México a Tijuana por tren que ir en avión. Va a depender del subsidio del gobierno federal. Pero que sea negocio va a ser muy difícil. Y sobre todo, bueno, hay que tomar en cuenta la topografía del país. Sí. Si vemos la geografía mexicana, es tremenda. Para el tren es muy duro. El poder hacer la infraestructura a través de la Sierra Madre, cruzar la Rumorosa, etcétera. Bueno, es difícil. Simplemente la Serie del Valle de México tiene sus retos, ¿no? Entonces eso lo haría muy costoso. En parte influyó la geografía también para que todas las líneas vayan al norte, porque es un poco más plano. Así es. Ir hacia Oaxaca es mucho más complicado. Así es. Así es, y las líneas, pues, aunque bien se pueden hacer trazos nuevos, como el que se logró México-Veracruz en los 80s, es un tramo muy moderno, pero aún así el reto de ingeniería que se tiene, o que se tuvo en su momento, como operar esa línea, pues sigue siendo... Entonces, ¿tu recomendación sería que ni le entráramos al tema de transporte de pasajeros, o sí? Yo creo que, como tú comentabas, yo creo que en algunas ciudades... en algunos puntos, creo que Guadalajara y alrededores y que haya como alimentación. Así es, yo creo que como Aguascalientes, puede ser como Guanajuato, la misma Ciudad de México tiene que seguir creciendo en esa área, pero sí la infraestructura que se va a requerir para ello, pues tiene que ser infraestructura especializada y también hay que seguir aprovechando lo que ya se tiene en la infraestructura de carga para seguir creciendo en la infraestructura de carga y seguir invirtiendo de manera importante en esa infraestructura de carga, porque lo que hace fuerte a México ahorita es el servicio de carga que ofrece el ferrocarril. Como ya he comentado, de los requisitos así en lista con los que llegan los inversionistas es tengo o no acceso al servicio ferroviario. Y obviamente eso ha detonado el crecimiento del ferroviario en México, que si lo vemos privatización o y luego proceso de desincorporación y ya con la privatización ya en función, pues aproximadamente la carga que se movía por ferrocarril antes de una administración por particulares era aproximadamente el 8% tonelada a kilómetro, y hoy está por arriba del 20% tonelada a kilómetro. Entonces, ciertamente el ferrocarril ha O sea, desde el 96 a la fecha casi ha triplicado el manejo de carga por los ferrocarriles en México. Así es. Pues es muy impresionante. Pero entonces quizá en el diseño, digamos, pensando en los candidatos y en quien vayan a asesorarlos en esto, porque es una infraestructura que también deja una derrama económica muy importante alrededor. Estoy pensando que para no tirar todo el proyecto de pasajeros por la borda, quizá la conexión, se me ocurre Ciudad de México, Querétaro, Celaya, Guanajuato, a lo mejor hasta Guadalajara y hasta Aguascalientes, una cosa así, y que hubiese pues, casi una circulación continua para que el flujo de pasajeros se pueda mover ahí. Eso podría desahogar bastante esa región, ¿no crees? En el centro del país, el Bajío. Pues yo creo que sí, ciertamente, insisto, la infraestructura que se requiere. Puede ser la parte costera, no sé, desde el puerto de Veracruz hasta Mérida, que ahí no tienes los problemas de topografía tan serios, ¿no? Así es. Sí, yo creo que es identificar esos puntos. Yo creo que el transporte de pasajeros por ferrocarril es importante, pero hay que ser serios en la propuesta porque cuesta. No nada más cuesta la infraestructura, pero también va a costar el subsidio. ¿Cuáles son si el transporte está subsidiado, dices, en todos lados del mundo, el transporte de pasajeros, ¿cuál es el beneficio, digamos, para el Estado? ¿O qué tipo de incentivos tiene el Estado para seguir haciéndolo? Debe haber algunos importantes. Bueno, antes que nada, pues, es un transporte sustentable. Es mucho más sustentable que el camión. Obviamente es más seguro.
prevé de el movimiento es mucho más amplio de personas. Es más grande, exactamente, el número de personas que se pueden mover en un convoy es mayor. Y bueno, yo creo que el tema de sustentabilidad es muy importante para el transporte de pasajeros, para lo que se quiere lograr en un país, aparte de descongestionar las carreteras, Claro. que también ya están, pues, tienen un problema de saturación, no nada más desde los camiones de carga, sino también con vehículos privados, los vehículos privados. El ferrocarril se convierte en una solución muy importante. Caso de Nueva York, por ejemplo, que hay cantidad de líneas que salen del centro de la ciudad hacia pueblos cercanos, digamos. ¿Ese también es subsidiado? Sí, También. es subsidiado, así es. Porque sí es una conexión fundamental para Nueva York. Si todo el mundo tratara de llegar en su coche a Manhattan todos los días, Claro. absolutamente imposible. No habría que cruzar un puente. De por sí está muy Claro. congestionado. No, yo creo que la comodidad de un transporte de ferrocarril vamos a pensar en un corredor como el que hoy se ha tratado de desarrollar entre Ciudad de México, Cuautitlán y eventualmente otros puntos, pero la comodidad de subirme en Cuautitlán y llegar Al a centro de la Reforma, ciudad. prácticamente el centro de la ciudad, pues es importante. Y yo creo que incluso si se explora más este concepto del transporte de pasajeros o se desarrolla más, pues hay que buscar otras estaciones que se hagan dentro de la Ciudad de México, que Claro. no todo se concentre en Buenavista. Puede ser ¿no? subterráneas Exacto. o con varios puntos de parada, en fin. Así es. Muy bien. Pues vamos a regresar en unos minutos en esta conversación con Bernardo Ayala, presidente de Union Pacific.